Muy buenas tardes, hermanos y hermanas del programa Sesiones de Rock con Pepe, Susana y Jombin. Hace tiempo tuvimos un programa con el personaje que tenemos aquí al lado respecto a su labor en el lugar más icónico de Guadalajara dentro del rock de los 70s, de Lucifer. Fue un programa muy visto, eh, muchos comentarios, gente que no se acordaba de él y viceversa. Cuando él habló del baterista de la cochera en servicio, pues él lo vio, le llamó la atención. Y bueno, pues con el reconocimiento del lugar icónico de Guadalajara, resulta que la primera entrevista fue poco para lo que él realizó en Guadalajara, la capital del rock. Entonces, pues muy buenas tardes, don Manuel Grajeda. Buenas tardes, John B. Gracias por recibirnos de A sus nuevo. órdenes, cuando gusten, aquí estamos. Y algo de lo que platicábamos Susana y yo referente a lo que podíamos partir de algo que para mí también se me hace muy interesante, y es Lucifer Maestranza, Lucifer Independencia, pero dentro de esa etapa de estos lugares, usted empezó a salir de Lucifer, a hacer eventos. Y uno que recuerdo vamos a recordar de nuevo, que usted nos comentó aquí, fue el de la Plaza de Toros El Progreso, Sí. que fue un diciembre, a mediados de diciembre y al final o al principio del año, algo así recuerdo. Creo que fue en septiembre. En septiembre. Y usted organizó ese evento. Sí, fueron dos. Dos exactamente. Eventos. ¿Qué fue que lo motivaba a hacer eso? Pues a mí me gustaba mucho esa música y esos eventos se hicieron a beneficio de una generación de abogados a la cual yo pertenezco. Entonces no hubo lucro para mí ninguno. Yo simplemente puse mi trabajo y nos apoyó la universidad, nos consiguieron la plaza y así muchos detalles que pues fue económico el evento para sacar fondos para la graduación. Y sí resultó económicamente hablando, porque estuvo muy lleno. Sí, los dos eventos estuvieron bien. Y usted realizó todo, contratos de músicos. Contratos de músicos, transporte, todo. Yo lo coordiné. Y primero fue uno y a la semana otro, ¿verdad? Los dos fue lo mismo. Los dos lo mismo, sí. Y en uno estuvo más nutrido, porque recuerdo fue Javier Batis, Náhuatl, Toncho, Mágico, Spiders, y en el otro fue La Sole, y no recuerdo exactamente quién más, recuerdo nada más a La Sole, pero también tuvo la misma potencia, ¿no? De todo tipo. Sí, estuvieron muy bien los dos eventos. Don Manuel, ¿usted se acuerda en el primer evento en la desaparecida Plaza de Toros El Progreso, que una chavita se puso a bailar en la parte intermedia de la plaza de manera hindú, y se pararon un montón de nefastos a tocarla, y se desmayó del abuso de tacto a su cuerpo? ¿Usted recuerda eso? No me di cuenta yo de esa situación, que yo andaba pues en todo lo que era la realización del evento y no se hacían bolitas a veces porque bailaba alguien, pero pues yo no les tomaba atención a eso. Sí. Esto fue en el nivel, en el medio del nivel de la Plaza de Toros. Sí, y yo casi siempre estaba en el escenario. Y resulta que pasó esto y se llevaron la chavita desmayada. Y la verdad, también lo personal, todas esas actitudes se me hacían muy negativas. Sí. Muy negativas, porque pues no entendía, por ejemplo, no se me olvide, y ya lo dije en otros programas, que recuerdo un chavo con Vans blancos y le agarró un seno a la chava, y yo no entendí realmente qué gozo o qué deleite o
O qué nefasto, cabrón. Entonces, fue lo único. Y lo más curioso que yo escuché decir a varios o a algunos, que fue lo gracioso del evento, que para mí en lo personal fue lo funesto, así, una actitud como me dijo alguien, tal vez no estábamos a nivel. Entonces, no se dio cuenta, qué bueno, No. y resultó positivo para su objetivo. Sí, sí, los dos eventos hubo buen espectáculo y el objetivo que era recabar fondos para la generación de abogados 73-78, que es a la que pertenezco, todo salió bien. 73, 78 Sí, de aquí de la de la UDG. Perfecto. De la UDG. ¿Lideró algún movimiento por allá en la facultad, don Manuel? No, 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 a mí desde la prepa yo no renuncié a la política estudiantil porque había muchas traiciones y no me gustó. Y en la prepa fue precisamente cuando en lugar de mover política estudiantil, mejor moví música. Perfecto. Fue el cambio, por ejemplo. Porque anteriormente sí me gustaba la política estudiantil, pero mataron amigos por traiciones y no me gustó ya ese ambiente. Y además estaba muy serio el movimiento de la... De La 23 del septiembre 23 de de la Liga. septiembre, y luego ya Sí. ve el FER, la FER, y había mucho movimiento de ese tipo estudiantil, ¿no? Ujú. Sí, pero pues, aquí en la universidad la que predominaba era la FEC, y entre la FEC pues había traiciones desde los mismos amigos. Un amigo mataba a otro amigo a traición por la espalda y todo eso, por mandato de los superiores. Entonces dije, no, pues, cualquier momento me toca también a mí, mejor me retiro de esa situación. E hizo bien, ¿no? Y Pero mejor. sí se daba eso de la acción de actuar de manera contra el sistema, pero también el sistema tenía su gente, ¿verdad? Sí, sí, así es. Y en el rock se movían muchos jóvenes de esta onda, ¿no? Sí, en el rock pues era otro tipo de política, una política musical más satisfactoria. Y por Sí. eso cambié yo y me sentí muy a gusto. Y después de esto, don Manuel, otro que haya sido fuera de Lucifer, que recuerde. No, bueno, aquí en el Parque Alcalde hicimos un concierto también. Ese fue como en el 73, 74, no recuerdo. Es ya. el que se cayó el árbol, El que se cayó el árbol. En la Sagrada Paloma, me decía Tuki, porque hubo muchos palomazos. Sí, sí, también estuvo muy bien ese evento. Y ese evento me gustó más que los de la Plaza de Toros porque fue más gente. Yo creo que irían unas 10,000 personas. ¿Ahí se cobró, don Manuel? No, fue en la calle y fue gratuito. Fue un día del estudiante. Oh. Y fue para todos los estudiantes y se suspendieron las clases en todas las escuelas porque yo lo organicé para la universidad para festejar el Día del Estudiante. ¿Recuerda los grupos, don Manuel? Pues tocaron los Spiders, el 39, Pedro Lasquil, y no me acuerdo más. Ahorita pero eran más, ¿verdad? Creo que tocó La Cochera también, Cochera en Servicio. Sí, eran 6 grupos los que tocaron. Y aparte otros que palomearon. Ahí se dio la Sagrada Paloma, decía Tuki. ¿Y los grupos cobraron, don Manuel, o también? No, también todos me apoyaron para festejar el Día del Estudiante. A nadie se le pagó nada más se le dieron sus gastos de transporte y refrescos para tomar durante el evento. Nada más. ¿Hay otro, don Manuel? Pues hice muchos eventos anterior a Lucifer, pero pues, eran eventos más chicos. ¿Usted hizo uno en el Foro de Arte y Cultura con los Duk Duks y los Spiders? No. ¿No fue usted? No. Hice conciertos con el 39 y los Spiders en el Teatro Experimental. Ah, pero eso fue antes del de la plaza también, ¿no, don Manuel? No, ya era cuando ya tenía Lucifer. Sí, antes de la plaza, sí. De la Plaza de Toros, sí. Y en el teatro hice otro en el Teatro del Seguro Social.
los que los dos están por el agua azul. Sí, sí, sí. El experimentar era muy común para la juventud, ¿no? Había Sí. obras de teatro, conciertos. Sí, había muchos eventos. ¿Se acuerda quién estuvo en esos eventos? Ahí tocaron los 39.4 Ajá. y los Spiders. Y ahí sí se cobró, Sí, ahí obviamente. se cobró. Sí se consideraba fácil el trámite con el gobierno, aunque fuera rock. Pues por ejemplo, en esos eventos del teatro no teníamos ningún problema porque el teatro tenía autorizado todos los permisos para cualquier tipo de evento. Pero acá en los locales de Lucifer, por ejemplo, que yo tenía, sí tenía muchos problemas para la autorización del funcionamiento. Mi primera licencia que tuve yo ahí, me la dieron aquí en Independencia, 610, que era de café con pista de baile. Y no vendía ninguna bebida alcohólica ni cerveza, solamente refresco Y grupo en vivo. y música en vivo, ¿verdad? Y me dieron esa licencia y luego el cambio de ayuntamiento me la revocaron y me hicieron que sacara un permiso para cada evento. Entonces, la licencia me costaba, suponiendo, 400 pesos anuales. Y ya cuando me hicieron pagar permisos, un permiso por evento me costaba como 1,200 pesos cada evento. Si trabajaba 5 días eran 5 permisos, si trabajaba un día era un permiso. Y ya O sea, se puso siempre más con la difícil. actitud de, Sí, sí. de perjudicar. Y aparte mandaban un interventor y les tenía que dar el 5% del boletaje que se vendía. Era un abuso, pues. Un abuso Exactamente. parte del ayuntamiento. Pero era muy común, ¿verdad, don Manuel? O sea, generalmente en todos los lugares así que se manejaran este tipo de eventos sociales, que también llegaba el sindicato, que llegaba esto, que llegaba lo otro, ¿no? Sí, sí, llegaba el sindicato, pero con el sindicato no había problema mientras tuvieras un grupo local tocando. Cuando tenías grupos de fuera, sí llegaba el sindicato y te exigía también dinero. Y por ejemplo, yo traía al Peace and Love, por decirlo así, llegaba el sindicato y decía, no, pues es que tiene que estar tocando uno de aquí de Guadalajara, si no te voy a parar el evento, y pues todo se paraba con dinero. Y el evento Y continuaba. estamos hablando del mismo momento, ya con usted el grupo arriba y todo, llegaban, Sí, sí, me y tocaba, había la llegaban amenaza de... de suspender el evento porque no estaban afiliados al sindicato. Y pues, lo que querían era dinero. Don Manuel, aprovechando, deme su punto de vista sobre el Peace and Love. Pues fue una buena banda, traía buenos músicos, era una agrupación grande y pues traía de los mejores músicos de México en esa época, como Ricardo Ochoa, Ricardo Ochoa era de aquí, ¿verdad? era de aquí de Guadalajara, sí. Él también tenía un proyecto que estaba en Guadalajara, ya en la Ciudad de México, y era náhuatl, y luego venía y juntaba unos músicos y hacía super náhuatl, ¿verdad? Que también tocaba en el Lucifer. Sí, sí, tuvo aquí Super Náhuatl y también su esposa en ese tiempo fue Kenny Avilés y hicieron un grupo. Sería Kenny and the Electrics, Sí, Kenny los que ya Eléctricos, fue como la última etapa, porque si se acuerda, don Manuel, Ricardo Ochoa, cuando tocó en este evento del Progreso con Náhuatl, que ya venía Kenny tocando la armónica, se despidieron de aquí, de Guadalajara, para irse a Estados Unidos, que posteriormente regresaron ya como Kenny and the Electrics. En este evento dijeron, nos vamos a Estados Unidos, y así fue. Sí. También usted por ahí tenía un póster de aniversario del Lucifer y estaba como el grupo Super Náhuatl, ¿no? Un gon, estaba Ricardo Ochoa, creo. Sí, sí, ellos vinieron a uno de mis aniversarios, a uno o dos, vinieron a tocar. ¿Cuántos años cumplía en ese momento? ¿1 y 2? No, yo creo que como unos 5 años.
En su etapa toda íntegra, desde el principio hasta cuando dijo hasta aquí llegué, ¿cuánto tiempo se dio, don Manuel? Incluyendo hasta la disco ya, ¿no? No, pues aproximadamente unos 45 años. Toda esa vida. Ujú. Y todavía le dan ganas porque aquí tuvo el Diablito, ¿verdad, don Sí. Manuel? ¿Cómo le fue con el Diablito? Bien, estuvo bien. Nada más que tenía problemas con los vecinos por el ruido y todo eso. Ya, Me una empezaron a zona- molestar las autoridades y me hicieron firmar un convenio que me iba a cambiar a otro lugar y que ya iba a poder trabajar porque aquí tenía ya licencia de restaurante bar y eso abarcaba tener los eventos con música en vivo. Pero me hicieron firmar un convenio, si no me iban a clausurar, de que me cambiaba y me daban un año. Pero ya no encontré un lugar apropiado ni me convenía ya, y ya mejor le paré. ¿En qué año deja de hacer eventos, don Manuel? Pues yo creo que hace aproximadamente como unos 8 años. Que estaba el Diablito, Sí, ¿no? que estaba aquí los eventos, los últimos eventos. Pero los hice de aquí. la primera etapa al Diablito sí hubo un espacio, ¿no? No, ¿No? no, nunca hubo espacio porque, por ejemplo, estuve en Maestranza. De Maestranza me vine a Independencia y ahí estuve muchísimos años. De Independencia también tuve problemas con el ayuntamiento, que porque según un presidente municipal que era muy centavero, Covarrubias Flores, era muy beato y le molestaba el nombre de Lucifer. Y le molestaba, según él, que los domingos que iba mucha gente y para entrar pues hacíamos la bola afuera y que no dejaban Sí, pasar los no, carros. eso es cierto, a mí me tocó. Y detalles de esos, entonces por eso entrando y entrando me mandó a clausurar y luego me pedía mucho dinero para poder abrir y no, yo no estuve de acuerdo. Entonces me amparé y le gané el juicio, pero ya cuando le gané el juicio, mi clientela ya había crecido y había cambiado y ya volví a abrir y ya no funcionó. En la última etapa de ese Lucifer en Independencia ya era el sonido disco, ¿verdad, don Manuel? Metíamos sonido disco y metíamos grupos, alternábamos. Por lo regular los domingos metíamos grupos y entre semana discoteca. Disco. ¿Y qué le resultaba? ¿Qué tal resultaba? Bien, todo bien. Y era otro tipo de gente, ¿no? Sí. Digamos, sí, ¿no? Sí, era algo diferente, pero muchos de los que les gustaba el rock iban también a la disco. Sí. ¿Cuánto costaba una entrada en esos tiempos, don Manuel? ¿Recuerda? 15 pesos. 15 pesos, sí. 15 pesos a los hombres y 10 a las mujeres. ¿Qué me puede decir usted de toda esa etapa dentro de su vida? No, pues fue una de las mejores etapas de mi vida porque me sentía muy satisfecho yo con los eventos musicales. Era algo que a mí me gustaba, que lo hacía con gusto y trabajaba divirtiéndome. Y pues usted pertenece a esa generación, Sí, ¿verdad? sí. Sí, yo antes de empezar a hacer empresa musical, yo andaba siguiendo los eventos de rock. Que fueron grupos que después contrataba usted, ¿no? Sí. O había algunos Sí. que digo ya no estaban. Por ejemplo, yo vi en un concierto en Tijuana, vi al Peace and Love, vi a los Stukas, vi a Enigma y otros grupos que después a mí se me hizo imposible que algún día fueran a ser siquiera mis amigos y después trabajaron en los eventos que yo hice. Como Ricardo Ochoa, que fue con el Peace and Love a Tijuana y después vino aquí con Nahuatl. Menciona Stukas, ¿también tocaban rock? No, los Stukas era un grupo de rock. Ya. Y había otro que era otro tipo de música como baladas y Los Tucas. los Tucas. Exacto. Pero se confunde la gente. Aquellos Sí. eran Stukas con Jenny Silva y Sammy People. Eran los dos cantantes. ¿Qué tocaban? Rock, sí, pero metales. Traían metales y tocaban canciones de Janis Joplin. Órale. Ella era una voz igual, Jenny Como Silva era Janis. una voz igual que de Janis. ¿Nos puede repetir los nombres de estas personas? La cantante se llamaba Jenny Silva. Jenny Silva. Y el cantante se llamaba, ya se me acaba de olvidar ahorita.
Les acabo de decir el nombre y ya se me va la onda. Es muy común, don Manuel. Pero Sammy. Y él cantaba como Joe Cocker, por ejemplo. Esa canción de Con una pequeña ayuda de mis amigos, la cantaba igualita. ¿Y ellos de dónde eran? ¿De Tijuana? De Tijuana. Es interesante. El guitarrista se llamaba Tony Brice, era el líder del grupo. Y todos fueron mis amigos. Don Manuel, la ida a Tijuana, ¿por qué motivo? Bueno, es que yo en Tijuana tenía familia. Y yo, desde antes de estar en los eventos del rock, yo ya iba a Tijuana. Y en esa ocasión yo fui de vacaciones a Tijuana con un hermano mío y fuimos al concierto. Y por cierto que no traíamos para pagar los 2 boletos. Entonces, pagué el de mi hermano y yo me brinqué a la Plaza de Toros. Y allá nos juntamos adentro. Porque fue en el toreo de Tijuana. Ah, órale. ¿Quién tocó en ese tiempo? O sea, ahí es cuando te digo que tocó Enigma, tocó los Estucas, y no recuerdo ahorita qué otro. Se convirtió en una cuna del rock Tijuana, ¿verdad, don Manuel? Sí. Porque aparte estaba nutrido por los jóvenes que iban a pistear norteamericanos, los marinos, los que tenían cerca. Pues había una calle La Revolución, que era de puros bares de rock. Ahí tocaban los Five Fingers, que era un grupazo también. Sí. Esos hacían coros y todo ese rollo. Cantaban todos. Fíjese que de ellos todo mundo nos ha hablado muy bien. Sí, muy buenos. Los Five Fingers. Muy buenos. Usted, como le pregunté la vez pasada, ¿no conservó discos, don Manuel? No. Nada tengo. Y me dijo, sí, dígame. Ni fotografía me he tomado con nadie, pues se me hacía muy común convivir diario con todos. Okay. Porque podría tener un álbum gigantesco de toda la gente que estuvo. Sí, tenía muchas fotografías y todo, pero se me mojaron un día y sí me dijo un día que todo eso se echó a perder. Pero era, yo creo, como una tonelada de papel. Y nos íbamos a cambiar de domicilio y cuando los vi todos estaban todos mojados y todo, dije, no había para qué me los llevo. Porque yo vivía exactamente enfrente del bar Pancho y ahí es donde tenía todo ese papel y se me echó a perder y se acabó. Don Manuel, ¿se acuerda que mucha gente acomodada, con todo respeto, vivía en el centro? Sí. Había mucha gente. Y yo recuerdo, como le digo, en la escuela, pues que había chavitos de feria y era gente acomodada y estaba en el centro, inclusive pues Vallarta, yo ve que era pura gente, que el doctor, el licenciado conocidos de Guadalajara. Entonces ustedes pertenecían a esas familias. Pues clase media más bien nosotros, porque había otras gentes más adineradas. Sí, pero aún así, ¿no? Sí, pues era una clase media, pues vivir aquí en el centro, casi pura clase media. Y algo de lo que cuando estaba en la escuela, que le digo, algunos chavitos de aquí fueron a donde yo vivía para poder jugar en la calle, etcétera, que también ustedes jugaban en la calle, se la pasaban muy bien. Sí, pues aquí en mi barrio fue siempre San José y ahí jugábamos fútbol diario. Ahí también había músicos que ensayaban ahí arriba de Maxi, ¿verdad? Los Cobra. Sí, los Cobra. También pues, compañeros del barrio de toda la vida. Todavía convivo con algunos de ellos y aquí vinieron a tocar muchas veces. Don Manuel, vamos a entrar en historia común de nuestra ciudad, que era muy bonita nuestra ciudad. ¿Se acuerda que por alcalde andaba una señora vestida de negro con el pelo que se lo agarraba como que si fuera rebozo de tan larga que estaba, que ya era toda la tira pegada así? Una señora delgadita, pero tenía el pelo ya casi tieso. Exactamente. Era uno de los personajes del centro y que traía como si fuera una cobija su pelo. ¿Sabía usted? Era por el centro, solamente vivía en el centro. Pues yo nomás la veía pasar por ahí. Así mero. Yo estaba chiquillo cuando la veía pasar. Que eran personajes que luego te topabas en el centro, ¿no? Porque
También era muy agradable vivir en el centro, ¿no, don Sí, Manuel? sí, pues es que a mí siempre me ha gustado vivir en el centro y siempre he vivido por aquí. Pues es que todo te agarra la mano, aquí hay de todo. Por ejemplo, el transporte, nadie se queja por el transporte, aquí vas a todas las colonias. Y actualmente, pues aquí también funcionando el último Diablito, aquí en una zona céntrica, ¿verdad? Sí, sí, siempre a mí me gusta tener también los negocios aquí en el centro, porque toda la gente llega de todos lados. Así es, Eh, exacto. Y en cuestión de chavitas, ¿cómo le iba, don Manuel? Porque iba muchísima chavita no, también. pues muchas amigas hice yo en ese movimiento del rock. Sí, ¿Recuerda algunas? no, pues muchas amigas que tuve yo ahí. ¿Recuerda de dónde recurría gente a Lucifer de parte de Guadalajara? Pues de toda la ciudad. Por ejemplo, había un grupo de muchachas que venían de aquí de 8 de julio y Leandro Valle, más o menos, que eran como unas 6, que diario andaban juntas. Diario estaban ahí, de Santa Teresita venía también mucha gente, de, de San De Andrés San venía Andrés. gente, de Tlaquepaque venía gente también, todos los de la Sole de por allá de aquella zona venían Ándele para acá. con eso ya es. ¿Cómo se sentía usted, No, don pues, Manuel? bien a gusto y preocupado a veces porque no cabía la gente, cuando a veces teníamos que hacer 2 tandas. Se frotaba las manos, que ¡y qué bueno! Nos va a caer un billetote. No, pues también estaba bien ya apretado, que la gente estaba incómoda. Entonces, mucha gente se iba como a las 8 de la noche porque pues, no tenían, empezaba a las 5 o 6 de la tarde y no tenían permiso para quedarse tarde. Se iban como a las 8 y ahí entraba otra tanda, pero no corríamos a nadie. El que se iba era voluntario, porque era Voluntariamente, permanencia exacto. voluntaria. Entonces, los que se iban ya alcanzaban a entrar otros 100, por ejemplo. Y el horario de comienzo y final del evento. La música empezaba a las 6 de la tarde y se terminaba a las 12. Siempre era buena hora, una hora. Los Panchos seguían trabajando, ¿verdad? Sí, los Panchos era de un señor que se llama Paco Jauri, y ahí cuando yo trabajé nunca tuve problemas con el ayuntamiento de nada, porque él tenía buenas Él, relaciones y él se encargaba de todos los trámites. él se encargaba nada más Él nomás me rentaba el lugar y él se quedaba con la barra y yo me quedaba con las entradas. Y los Panchos, se dio un fenómeno social muy importante que ahora ya está muy en boga, muy común, pero se convirtió en me atrevo a decir, independientemente de la zona roja de ahí de la calzada Independencia y Gigantes, pero un bar de afeminados. Sí, por las noches era gay, como quien dice. Ahora es gay, ¿no? Pero y a nosotros, bueno, otro Ahora tipo de ya palabra. no he ido yo, hace mucho ya no he ido. Ahora es No, es que ahora un ya bar está. que se llama La Maestranza. Ah, ahí es la maestranza. Sí, Ah. pero creo que ya no es gay. Lo que pasa es que Pero sí fue muchos se años gay. llenó de Hay lugares de ese tipo, sí, ¿verdad? hay Pero muchos ahorita aquí en el centro. ese se consideraba como el único Los céntrico, pioneros. los pioneros. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Todos se deben de recordar del Kreppelin. El Kreppelin era un cuate altote, güero, que parecía gabacho, y el seudónimo lo tomó de un escritor. Ay, ya se me olvidó la corriente que le gustaba. Dadaísmo, creo que era el dadaísmo. Y hubo un tiempo que trabajé con él. Hacía pulseritas, pipitas para fumar, pero llegó un tiempo que empezó a hacer playeras y aparte de ser muy conocido y actualmente maneja mucho el rollo de lo recuerdan muchos jóvenes, inclusive en el centro hicieron una planilla donde él está tapándose el sol, pero a lo que voy, era muy creativo, aparte era pintor, y él hizo una playera que ahora estoy arrepentido de no poderla conservar, porque él hacía playeras con serigrafía, y para toda la comunidad gay, y para que sepan lo que era el Kreppelin también, hizo una playera que decía Bar Los Panchos, e iban 2 piernas, y una pierna llevaba calzado de mujer y falda, y la otra pierna llevaba
un zapato alto como los que usaba el Loco Valdés. La playera estaba muy adecuada para su tiempo y hasta adelantada, por lo mismo que dice don Manuel, que es el primer bar abiertamente así, gay en Guadalajara, ¿verdad? Sí. Y no se molestaban, ¿verdad? Era respeto mutuo, que se subieran los greñudos abajo pues, y arriba los nada. No, eso era en la parte del bar en la planta baja. Ujú, Arriba sí. no funcionaba, estaba solo. Lo que hubieran querido echar a volar y nunca les funcionó, y nada, está abajo. Yo vivía enfrente, y pues si yo todavía no estaba en lo de la música, y yo veía pues que puros gays había ahí. Sí, sí. Pero era gente tranquila, adentro tenían su Aparte, relajo y en la aparte. calle no había problemas de nada. Aparte, era otro tipo. También estaba pues otra manera de respeto, Sí, ¿no, don Manuel? sí, era diferente. Aunque anduvieras bien pinche greñudo y loco, de repente no... tenía uno ¿cómo se llaman, Pepe? Cuando los papás nos enseñan algo. Se me Los olvida. principios. Los principios morales, ¿cómo no? Y ahí era ese primer bar que luego veías que entraban pues los carnalitos en sus zapatotes, esto, lo otro, y ahí muy pintados de la boca, que eso indicaba que, como repito, no era común, pero también pues Guadalajara estuvo como reconocido que había mucho jotito en aquel tiempo, ¿verdad, don Sí. Manuel? También. Y sigue habiendo. Sí. Y retomando, don Manuel, si usted tuviera la oportunidad de hacer otro lugar de rock, ¿lo haría? Sí, sí lo haría. Pero me gustaría un lugar grande y está muy difícil. Porque me gusta el volumen de gente. Sí. Cuando era disco que pasaba uno, a veces tenía un muy buen volumen, un buen equipo. Sí, llegaron a entrar hasta 1000 personas con boleto pagado. Don Manuel, ¿quién ponía la música? ¿Tenía algún DJ? Sí, tuve muchos DJs. Ah, ¿sí? Sí. Y le cobraban, obviamente. Sí, todos cobraban. ¿Usted se acuerda, don tuve Manuel? los mejores DJs de Guadalajara. Sí lo creo, don Manuel. Y luego iban y les ofrecían más, se lo llevaban y hacía otro DJ. Por ejemplo, Alfredo Guerrero fue uno de mis primeros DJs y luego se lo llevaron a Delirium. Órale. Y luego otro Marconi, también, que ya en paz descanse, también fue un muy buen DJ y también se lo llevaron a otra discoteca y así, tuve varios. El último fue Miguel, que también tenía él un sonido y se trabajaba conmigo y aparte tenía sus tocadas y él todavía sigue tocando. ¿Recuerda más discotecas aquí en el centro, don Manuel? Sí había, pero no competían conmigo. Yo metía 1000 personas y ellos metían 100. Estaba el Barbazul, estaba el Plantation, Sí. estaba Ya. el Delirium, estaba la Jirafa, ¿Dónde estaba esa jirafa? arriba del Hotel Fénix. Ah, órale. Y estaba otro que no me acuerdo cómo se llamaba, que estaba por Federalismo, casi llegando a La Paz. No me acuerdo cómo se llamaba. Todos esos lugares había, pero pues, no competían por volumen. ¿Podemos también considerar como en el rock fue pionero de la disco, don Manuel? Yo sí. Yo, por ejemplo, en mis intermedios de música de rock, yo ponía rock grabado y la gente bailaba en los intermedios. Órale, buena idea. ¿Sabe cuál ponía en el Independencia todavía con rock que no se me olvida? A todo volumen y se oía bien cabrón, Disco Infierno. ¿Sí se acuerda, Sí, don Manuel? sí, Y se oía muy padre. ¿Cómo se da usted cuenta, don Manuel, que venía la disco? Es que pues, estaba en el medio y los jóvenes eran los que iban siempre conmigo. Entonces, lo que ellos me iban pidiendo era lo que yo iba poniendo.
yo me iba a Estados Unidos y compraba discos adelantados a las modas de aquí, me traía la música de allá, venía y lo tocaba y pues la gente estaba feliz porque era lo nuevo y no se había oído aquí y pues yo jalaba mucha gente con eso. Sopesando la situación, don Manuel, ¿hubo una sustitución del rock por la disco? No, sustitución no. A mí me gustó más el rock que la disco. No lo puedo cambiar, pues, no lo puedo sustituir. Exactamente. Pero sí, trabajé en una semana, por ejemplo, 4 días de disco y 1 de rock. Exacto. Toda la semana trabajaba de disco porque no me costaba. No me costaba tanto como un grupo de rock. Exacto, y el grupo de exacto. rock nomás lo metía los domingos, que eran las tardeadas. Sí. Entonces, ¿ha tenido... alguna vez le pregunté que si lo habían entrevistado, antes de que muchos años que estuviera este proyecto, ¿han recurrido a usted como don Manuel Grajeda, el dueño de Lucifer? No, una vez me entrevistaron nada más en Radio Universidad. Ah, órale, ¿quién sería? ¿El Che? ¿Carlos Ramírez? No me acuerdo, me llevó el baterista de los Chester. El Chiva. El Chiva, sí, hace como unos 20, 25 años de eso, yo creo, o más. Es todo un personaje usted en Guadalajara dentro del Pues rock. fui, ya estoy pasando la historia. Sí, con todo respeto, ¿cuántos años tiene don Manuel? 7'4". Por ahí andan todos los músicos. Y el que era un poquito mayor es 80s. Como los rock and rolleros de los Cobras ya andan entre... Sí, son más grandes que yo todos, porque somos del barrio, yo estaba chiquillo y ellos ya tocaban. ¿Usted era de los que iba a jugar también con los hijos de los locatarios de aquí del Mercado Alcalde? No. ¿Se acuerda que ahí jugaban también los hijos ahí en... Bueno, ahí nada más jugaba uno del Mercado Corona, del alcalde. Eran compañeros de la escuela, aparte que eran hijos del locatario, ahí jugábamos, pero casi jugábamos puros de ahí del barrio, puros que vivíamos por ahí, jugábamos en la noche y cuando salíamos de la escuela. Usted, como gente del centro, en el cambio social de esta sociedad y de movimiento y todo ese rollo, se fueron desplazando muchas gentes del centro, ¿verdad, don Manuel? Llegó a ser tan comercial que, si se acuerda, un gobernante quería volver a hacer edificios multifamiliares o algo así para volver el movimiento de las familias al centro. No se logró, o sea, ya está comercializado todo comercial, esto. todo el centro. Las casas de habitación ya le hicieron negocios. Exactamente. Como aquí, era casa habitación y ya no es. Y en la actualidad, ¿cree que se vuelva a dar un movimiento con esta gente de rock de los 70s? Bueno, con esta gente ya está muy difícil porque ya no es sustentable, porque ya la gente ya es mayor de edad, muchos ya no salen, no los dejan salir sus hijos, ya no consumen en un negocio donde se toque rock, que se vendan bebidas, ya no consumen y pues ya no es negocio. Aquí la veracidad de don Manuel es muy visible y sensible en el sentido de que totalmente estamos de acuerdo con usted. Aquí lo que podría hacer es pues que los jóvenes les guste el rock y que se vayan a estos lugares, porque sí hay muchos jóvenes que les gusta el rock, pero no llenan lugar los jóvenes ya. Exactamente. Eso es una observación que algunos interesados todavía en mover se avientan el tiro, pero quebran, ¿no? O sea, no se da. Porque también sucedió algo en nuestra ciudad, como sucedió en el mundo entero. Llegaron corrientes nuevas, el punk, el reggae, el ska,
y se han hecho varios lugares de ese tipo, pero la verdad, algo que hay que reconocer, como en los 70s ya no. No, En los 70s fue así una multitud, ¿no? Y fue íntegra porque, repito, ska, punk, reggae, esto pues ya también separa la masa, ¿no? ujú. Sí, pero nunca pegaron fuerte todos esos tipos de música como fue el rock clásico que le decimos nosotros. ¿Y su casa del centro ya no la habitan ustedes, donde vivía su familia? Sí, sí, Oh, qué bien. todavía. Qué padre vivir en el centro, ¿verdad, don Sí, Manuel? sí, aquí en Garibaldi 425, sí, en tu casa. Muchas gracias. Un recuento en su persona, don Manuel, algo que quiera decirnos respecto a lo que estamos hablando de Lucifer. No, pues a mí toda la gente que acudía a seguir la música, que iba a sus lugares que yo tenía, pues estoy muy agradecido con ellos porque se portaron bien y me hicieron sentirme satisfecho de lo que estaba haciendo. Me siento orgulloso de poder haberles servido. ¿Qué dicen sus hijos referente a lo que usted Pues creó? actualmente tengo un hijo que está estudiando empresas musicales Ah, órale. y está estudiando en una escuela en México y ya se va a graduar. Ya está en el servicio social y se terminó el servicio social, se va a graduar y la idea es ponerle a él un negocio de música, pero él va a elegir el género. Totalmente. A mí me gustaría que fuera de la música que a mí me gusta, ¿verdad? Pero pues se trata de que trabaje a gusto, Claro. lo que le gusta. Don Manuel, se presentaron en aquellos tiempos escasos grupos norteamericanos o extranjeros en Guadalajara. ¿Usted participó en alguno de ese tipo? Sí, Por ejemplo, vino Santana, me vino tocó con Procol Carlos Harum, Buddy Santana, Miles. me tocó con Carlos Santana llevar todo el equipo de seguridad al auditorio. Exactamente. Al Ahí fue. auditorio. Ahí nos abrieron afuera una puerta de atrás, pero sin consecuencias, entraron como 100 gentes y el auditorio estaba lleno. No hubo incidentes, no hubo nada. Toda la gente estaba fumando mota, no hubo policía que los detuviera, no hubo nada, todo estuvo muy tranquilo. Usted, entonces, ¿y quién lo invitó? ¿Quién organizó eso? No supe quién lo organizó, pero a mí me llamaron a varios eventos de Bellas Artes. El director de Bellas Artes, porque como yo había hecho eventos en los teatros de ellos, en el experimental que era de ellos, Sí. y en el Teatro de Gollado había hecho eventos, entonces ya me conocían. Y entonces cuando la gente venía a contratar, pedían informe quién podía apoyarlos y me llegaron a hablar. En el Teatro de Gollado, ¿con quién Estuve con B.B. King. ¡Wow! Fue cuando B.B. King cuando estuvo en B.B. King, Guanajuato, creo, ¿no? Venía de Sí. Guanajuato, estuvo en el... Estuvo en el de Gollado. Pero ¿cómo se llamaba el evento que hacían en Guanajuato? ¿Siguen haciendo? Cervantino. El Cervantino, ¿no? De Cervantino creo que se lo trajeron acá a Guadalajara, ¿no? Pues se vino a Guadalajara y le recogieron todo su equipo en la aduana, no se lo dejó pasar. Entonces aquí llegó sin equipo y todo, y también yo me vi en la tarea de... ¿Están tocando? No, me van a abrir. Yo me vi en la tarea de conseguirle todo el equipo para el evento. Así es, ahí ¿Y en cuál está. otro participó? Pues varios eventos que se hicieron, Con Buddy Miles también, cuando venían los Duk Duks. casi todos no con Woody Miles, no. Estuve con Procol Harum. Procol Harum, todos los eventos que se hicieron en el al aire auditorio. libre Martín Casillas. Ah, ya. Ahí, todos los eventos de ahí me pasaban a mí para la seguridad. Y transporte de equipo y todo, porque yo tenía vehículos donde movía los sonidos y todo eso. Y conseguía equipo también para que tocaran los que no traía. Es lo que hacen ahora, ya todos se vienen sin equipo y rentan. Exactamente. ¿Trabajó alguna vez para el sistema, para gobernantes o algo No. por el estilo? No, nunca trabajé para nadie hasta la fecha. Pero aparte de los gobernantes, ya ve que no les gustaba el rock, eran represores de eso. Pues
Yo creo que sí les gustaba, nada más que querían aparentar otra cosa. También. Eh, En este momento, repito, ya le preguntábamos algo similar. ¿Y a cuánto hace de Lucifer? 40, 50 años, don Manuel. Pues yo creo que como 50 años más o menos que iniciamos. Y lo que duró sí, como 50 años. Yo, incluyendo aquí, cuando cerré el Diablito, duré 55 años exactamente trabajando en el ambiente de Lucifer. Y el nombre, ya habíamos hablado, pero para recordarlo otra vez de Pues Lucifer. fue una ocurrencia que tuve de poner Lucifer, porque antes a cada evento que se hacía se le ponía un nombre. Y ese pegó y lo repetí, y pues ya la gente dijo, pues vamos a Lucifer, pues se le quedó Lucifer. Yo no le puse el nombre al lugar, se lo puso la gente. Yo le puse a un evento. Ajá, Y al segundo, ya se le quedó. o sea, primero fue en mi casa, y luego el segundo fue en mi casa también. Y luego ya el tercero ya fue enfrente, porque fue cuando la gente me pidió que hiciera más eventos. En mi casa ya no me dieron permiso de hacer eventos, porque era una casa muy grande, pero ya me dijeron, no, ya estuvo, pues, si nomás era tu cumpleaños, ya te volaste. Entonces fui enfrente, hablé con don Paco Jauregui, que era el dueño, y me rentó la parte de arriba. Y Ese señor ahí Paco empecé. Jauregui se movía en más cosas, ¿no? Era conocido, ¿no? Era el dueño del Casino del Agua Azul. Oh, Bueno, el concesionario. Él hacía todos los bailes y todo eso. allá eran las pachangotas de los fresas, ¿verdad, don? Sí. Volvemos. Lo bueno que Pepe es un mago para el trabajo de la computadora. Susi, ¿gustas preguntarle algo? Hemos hecho una entrevista muy interesante. Ya hablamos de cómo salió Lucifer, cómo salió del extramuro de Lucifer para realizar eventos. Pues también que se la pasaba muy bien con muchas amigas, muy a gusto, ¿no? Amigas y amigos. Amigas. ¿Ya platicaron del concierto que le llamas tú la Paloma Sagrada? Ya comentó en el Aguas, en el alcalde, don Manuel. Eh, ¿Usted se acuerda que hasta salieron artistas del alcalde, unos chavos que patinaban todos los días en el Parque Alcalde, y luego salieron y yo los vi en el Blanquita de aquí de Guadalajara como los alcaldes? Estuvieron en el Blanquita, que anteriormente no se llamaba el Blanquita. También en mucho movimiento que se... Pues los parques eran muy visitados en aquellos tiempos, ¿se acuerdan? Desde las familias era muy común salir al parque, ¿no? sí. ¿Ya es abuelo, maestro? Tengo una nieta. Qué interesante para nosotros, como les hemos estado platicando, de los personajes, con todo respeto, pero una subcultura, pero no subestimando, sino que el sistema siempre fue represor al rock, ¿no? Sí. Entonces, en este caso, como dice don Manuel, llegaban y presionaban en el momento como que te voy a cerrar, y sabías lo que querían, ¿no? Sí. Hubo uno que después ya desaparecido el rock por esta parte de la ciudad, que se fue al oriente, un lugar que se llamó el Casino Modelo, que lo dirigía una persona que por cierto, algo que dejó el maestro Manuel es, a todos le pusieron Proyecta. Lucifer Proyecta, Manuel, Jaime Proyecta, y se tomó esa palabra. Y ellos estaban atrás de la penal de Oblatos. Sí, conocí el lugar. Lo conoció. Ellos fueron después que yo. Sí, cómo no, sí, totalmente. Ellos ya les tocó, por ejemplo, la segunda etapa de Spider, la segunda etapa de Toncho, en la cuestión de discos. Y él Mario era empresario de carreras de motos. Sí, lo conocí. Sí, lo conoció. Sí. Y se aventuró, ¿verdad? A hacer rock. Era de la FECA anteriormente. Con rajas, ¿verdad? Guadalajara tenía mucha gente importante en ese momento, sí, ¿verdad, don Manuel? Ese fue campeón nacional de motociclismo. Exactamente. Inclusive, ya con nuestros hijos, Susana y yo fuimos al circo Ataide, hicieron el Globo de la Muerte, pero los motociclistas del Globo de la Muerte, estaba entre el público el Loco Camarena, y le agradecieron y lo
hicieron un reconocimiento en ese momento. Y es la generación como ustedes, ¿verdad? Es más grande que yo, Rorró Camarena. Él vive allá en Vallarta. Ah, Yo tengo mucha amistad con un hijo de él, que le decimos el Loquito. ahora. El Loquito Camarena. Ah, pues sí. Eh, ¿Y qué hace el loco Camarena? Tiene un taller de motos y de ¿Todavía? motores de lancha ya. Órale. Tiene el taller, pero pues ya tiene quien le trabaja. Y no viene a Guadalajara. A mí No, sí me gustaría no. hacer una entrevista porque también era gente así como dice don Manuel, ¿no? De la cultura de la juventud en ese momento. Sí. Porque hubo mucha gente valiosa, pues simplemente en músicos, don Manuel. Los Spiders, unos genios. Sí. Y respecto a Toncho, considerando que lo maneja entre los 4 mejores grupos que tuvo, que me decía Spiders, 39, o La Sole y luego Toncho, ¿no? No, La- porque yo a Toncho y a la Sole no los consideré nunca de los mejores grupos. Toncho era muy informal y la Sole tocaba muy mal, pero jalaba muchísima gente. Muchísima. Entonces son dos, la gente pues como los quiera valorar, sí, porque jalaba mucha gente porque sí tocaban bien. Sí, sí, sí. Ajá. Y de otros, otros grupos que era como lo contrario, que a usted sí le gustaba que tocaran, obviamente le gustaban todos, pero que tenían otras conductas. Sí, pues o sea, a mí los que me gustaban, los que eran más profesionales y que cumplían con sus contratos, porque Toncho me llegó a fallar muchas veces. Y paraba en los eventos y decía ya no toco, se ponía tomado y ya no cumplía los contratos. En lugar de 4 tandas me tocaba 2 y pues me hacía enojar y pues llegó un tiempo que duré años sin contratarlo. Y por ejemplo el 39.4, pues bien cumplidos, bien formales. Los Spiders también, la Cochera, pues todos La eran Cuchara en formales. servicio nos la ha hecho mucho mención y Susana tiene contacto con Polo, también tenemos contacto con el baterista, ¿verdad, hija? Teodoro y con Ernesto Cano. Con Ernesto Cano. ¿Sabe de ellos actualmente? No, ya hace mucho que no les veo. ¿Qué te dijo Polo respecto a cuando hicimos la entrevista, Susana? Polo, el bajista. Pues que se le hacía muy buena onda, que no, hasta que lo vio no pensaba que usted era el dueño. Dice, yo platiqué en muchas ocasiones con él, Ujú. estando abajo en el escenario antes de subirnos a tu casa. Sí. Platicábamos ahí, súper buena onda. Sí, yo llegué ahí muchas veces a sus estudios a contratarlo y ahí platicábamos también. Sí. Me acuerdo que traían puro custom azul, puro equipo custom. ¿Quiénes eran los que recuerda usted que traían mejor equipo? Pues los Spiders Exactamente. traen el ingeniero dentro del equipo. Exactamente. Lo dijo muy bien. La Cochera traía buen equipo, el 39 traía buen equipo, la Fachada traía buen equipo. Pues creo que eran los mejores equipos que traían, los grupos que traían mejor equipo. Voy a agregar a lo que dice don Manuel con respecto a los Spiders. Tuki, como se lo dije a su hija, era un genio y era un ingeniero de sonido. Sí. Y era como un elemento más de Spiders. Porque posteriormente, por alguna razón, me tocó ir a Spiders y su equipo y no sonaba igual. Y el equipo tenía que ver con Tuki. ¿No? Y aparte, el 90% del equipo que traían los Spiders, Tuki lo fabricó. Exactamente. ¿Qué tal se la llevaba con Tuki? Muy bien, muy bien. Con todos ellos me lo llevaba muy bien. De músicos que recuerde así que tenía gusto tratarlos, convivir o convivía más, había algunos. Personalmente, pues yo convivía mucho con Tony. De los Spiders. Porque Tony y el Tuki y yo en las tocadas después nos poníamos a tomar. Ah, les encantaba el chupirul. Y Andrés también conviví mucho con él. Andrés Villa. Andrés Villa. El desaparecido Andrés Sí. Villa, ya ve que murió joven. Sí, se murió en un accidente en un Volkswagen viniendo de Tepic aquí. Exacto, porque ellos eran de Nayarit. Sí, era de Tepic y era baterista Él era de un grupo. baterista.
¿Cómo era Andrés Villa, don Manuel? Qué bueno que me lo dice. Sí. ¿Cómo era él? Era muy buena persona, muy amigable y muy bueno para tocar. Muy bueno para tocar, sí. En una ocasión, yo fui de su representante allá a Michoacán, a Los Reyes, Michoacán, y fueron Memo y él, y llevaron 2 baterías, y tocaron al mismo tiempo los dos, con las 2 baterías, y se aventaron un solo impresionante que toda la gente se quedó emocionada, y Memo y Andrés. Imagínense, Memo Olivera y Andrés Villa. No, hombre. Y eso, yo algún día lo platiqué con Tony y Tuki, era un estilo Allman Brothers. Así de fácil, así. Sí, así sonaban antes. Como los Allman Brothers. ¿Se acuerda cómo tocaba la armónica Tuki en esa adorable Stevie Wonder? Igual. Y sí, fue la primera pieza que tocaron. Pues, don Manuel, hay mucho que platicar con usted y nos pasaríamos. Y eso de que ahora se acompañó con una rica cerveza, don Manuel. Qué bueno, don Manuel. Y pues le agradecemos mucho No, pues, su apoyo y participación al programa y sus conocimientos. Y hacemos extenso esto, don Manuel. pues gracias, y cuando Pero cuando usted... gusten, aquí estamos a sus órdenes. Exacto, pero cuando usted por sí guste platicar algo con nosotros de que se olvide, estamos a su disposición, don Manuel. Pues deja hacer un acordeón de todo lo que se me ha olvidado, y Exactamente. y les echo un grito para Está participarles todo eso. abierto el programa para usted. Entonces, Mira, Creo que sería interesante escuchar alguna anécdota que tenga con cualquier grupo, cómo los conoció, cómo los contrató, de cada uno de los grupos que usted tuvo. También sería interesante conocer. pues lo que recuerdo que la primera vez que los quería contratar, nadie quería tocar conmigo porque decía que cómo les garantizaba que les iba a pagar. No tenía ni para darles el anticipo. buen tema. ¿Quiénes, se acuerdan qué grupos fueron? No, el primero fue Frankie Alfredo y París. Que ellos, no, pues ¿cómo vamos a ir a tocar si no traes nada? ¿Cómo? Y yo, no, pues les aseguro, y que puras promesas. Es cuando se ve una fotografía en la marquesina, Frankie Alfredo de Sí, París. esa fue la primera vez. Ese fue el primer. El primer evento de Lucifer. Ese fue. Sí. Y eran bien chingones, ¿verdad, don Manuel? Frankie Alfredo de París. Pues más o menos. Más o menos eran buenos. Así es que no confiaban en la paga. No Creía confiaban y luego después de ellos fui a contratar a los 39.4, y pues ahí ya llevaba como para asegurarles el transporte, por ejemplo. Y ya también los convencí, y luego enseguida fueron los Spiders, pero ahí ya llevaba dinero. Ya le dije, pues ahí les va un anticipo, y ya para adelante todos siguieron yendo. Que estaban contemporáneos a Lucifer era el Forum, el Arlequín. ¿Recuerda algún Sí. otro? Sí, yo llegué a ir a todos los lugares esos. ¿Sí conoció a los dueños del Arlequín y todo eso? No, ¿No? pues el dueño del Arlequín era un político, pero quién sabe quién se lo trabajaría. Ah, órale. Era el líder de la CTM, de la CROC, Francisco Silva Romero. Sí, cómo no. Órale. Lo conocí pero de vista, pero pues no fue mi amigo ni nada nunca. Gente del gobierno que dijera, sí es bien chido para cuando tengo mis situaciones. No, pues el que me dio la licencia, la única licencia que tuve yo de Lucifer, fue Roberto Larios Valencia, que era el oficial mayor del ayuntamiento en ese tiempo, y era mi maestro de la facultad. Y entonces ahí cayó en blandito. se compadeció y me dio la licencia. Pero ¿Todavía tiene la licencia, don Manuel? pues, quién sabe si estará por ahí, no sé. Pero ya él lo mataron. Cuando estaba director de la penal lo mataron. Órale.
Fue el único político que me ayudó tantito. ¿Cómo veían en aquel entonces las autoridades los lugares, eventos? ¿A usted cómo le iba con las autoridades? No, pues, ¿Lo miraban bien? no, me iba mal, porque me exigían mucho y me hacían perder mucho tiempo para obtener un permiso. Días enteros me pasaba ahí, a veces. Llegaba todo el día y pues te van a firmar tu permiso. Pues no salió, vente mañana. Y el otro día, y pues no hubo firmas. Y así hasta, ya casi era viernes a veces. Y yo nomás trabajaba los domingos. Y los sábados no trabajaban tampoco ellos ni los domingos. Tenían que darle el viernes cuando menos. Y ahí me la pasaba sufriendo. ¿Sacaba permiso por evento? Por evento. Cada evento era un costo. Así serían bueno, pues como por ejemplo Arlequín tenía paro, ¿verdad? O sea. Sí, yo también, en Maestranza yo tenía licencia de bar y no sacaba licencia. Pero acá ya en Independencia, como no me habían dado la licencia y la licencia que tenía me la revocaron, pues me hicieron pagar permisos y tramitarlos. Sí. Actualmente creo que en Zapopan también se saca por evento. Permiso. No, pero, por ejemplo, aquí, ya cuando tenía aquí no sacaba permisos, porque tenía licencia de restaurant bar. Oiga, don Manuel, ¿y el póster que tenía en el Diablito, donde está usted y varios músicos y se conmemora un año de Lucifer? ¿Sí es así? O sea, Sí. ¿o su cumpleaños de usted? No, era un aniversario, ahí lo tengo todavía. No se deshaga de él, por favor. No, ese no. Te acuerdo que Ese en lo aquel conservo tiempo todavía. no lo vende. No lo vende. Está padrísimo. A ver, un día nos lo enseña. Y ahí está, colgado en la entrada. Sí. Sí, está muy padre. Ahí está. ¿Quién está de músico ahí? Creo que está Ochoa, ¿no? No hay ningún músico. O son instrumentos. Puro personal que trabajamos organizando los eventos. ¿Cuál era su personal? ¿Se acuerda de ellos? Sí, de todos. ¿Nos los puede decir? Pues estaba Ezequiel, en esa fotografía está Ezequiel Soto Campo, está Guillermo Martín del Campo, Alfonso Guillén, y Víctor, no me acuerdo cómo se apellida, y Jaime Carrillo Morales. Y yo somos 6. Todos ellos eran su equipo. Uh-huh. Su hermano después estuvo, Memo, ¿verdad? Sí, ahí está en la fotografía. Sí. Él era el que daba los pósteres a la entrada a veces. Él era el encargado de la publicidad. Sí, recuerdo. Sí, fue un lugar muy importante y reconocido en la ciudad de Guadalajara, don Manuel. Y pues le agradecemos el hecho de que nos permita seguirle entrevistando y como le acabo de decir, le reitero, cualquier cosa, inclusive ya dijo, haga su acordeón, textos, porque la verdad, don Manuel, no sé cuántas personas haya contemporáneos ustedes en este negocio. Porque, por ejemplo, los señores del Fórum pues ya eran mayores. Uh-huh. Sí, entonces el Arlequín pues no sabía eso. Yo nomás recuerdo que cobraban unos señores gorditos también, si se acuerda, 2 hermanos. No los conocí, yo no fui 1 o 2 veces. No. Uh-huh. Entonces esos detalles son muy importantes porque pues ahora sí que es como la revolución perdida, ¿no? Pero es parte de la historia de una ciudad, ¿no? Uh-huh. O sea, porque sí fue muy represor el gobierno, muy represor. Me acuerdo que después, pasados los años, hubo una represión hasta para cortar el pelo. Toncho fue cuando grabó su segundo disco, segunda vez en los 80s, le pidió a la compañía que le hicieran una manta de esas de manta, con Toncho Pilatos Grupo, de la compañía, ¿cómo se llamaba la compañía donde grabó Toncho? Que es la que estaba en San Andrés. Cronos le hizo una manta a Toncho para que no los detuvieran. Entonces sí hubo mucha represión.
porque de repente, pues por el pelo largo ya te apañaban, ¿verdad, don Manuel? Entonces, pues consideramos que damos por terminada la entrevista, don Manuel. Reiteramos la invitación cuando tenga algo que decirnos a toda confianza, y no es necesario que sea 1 hora, 2 horas, no sé, puede ser una cápsula, algo interesante para la gente que nos escucha, ¿no? Y creo que es como justo, ¿verdad, Susana? Darle un saludote de parte de los integrantes del grupo La Cochera en Servicio. Ellos tienen un recuerdo muy agradable. Tengo un buen recuerdo de ellos y me gustaba mucho cómo tocaban. Y algún día, eso sí, vamos a hacer algún día una reunión con o mucha gente de la que hemos entrevistado. Y yo mismo, tú sabes, Polo, del bajista de La Cochera, tiene muchos recuerdos de usted, muchos, y le platica mucho, Susana, sobre eso. Y pues qué bueno que hay eso. ¿Y usted tiene fe? ¿Es creyente? ¿Creyente en qué? ¿En la religión? La religión del diablo, por eso tengo Lucifer. No, sí. Entonces, pues en mi caso, soy mocho, pero a toda honra, felicitarle y darle gracias al Creador que muchas está gracias, platicando con usted. Y yo estoy muy contento de haber participado en todos los eventos de rock que lograron que junto con todo el público tapatío hiciéramos que Guadalajara fuera la capital del rock, y que el apoyo de todos los músicos. Bien dicho, don Manuel. Pues gracias, don Manuel. Pues gracias a ustedes, estamos a sus órdenes.